África es un continente que despierta asombro en cada rincón. Sus paisajes son tan contrastantes como sus formas de vida: desiertos infinitos, selvas húmedas, sabanas doradas y montañas cubiertas de niebla. Pero más allá de los grandes animales que todos conocemos, los elefantes, los leones o los hipopótamos, existe un mundo diminuto, oculto entre las hojas, bajo la tierra o en los troncos de los árboles, donde habitan algunas de las criaturas más extrañas y sorprendentes del planeta, los insectos africanos. Estos pequeños seres representan una de las formas de vida más antiguas del continente. Su historia comenzó millones de años antes de que los primeros humanos caminaran por la sabana. Son ingenieros, cazadores, recolectores y, en muchos casos, supervivientes de condiciones que eliminarían a casi cualquier otra especie. África, con su variedad de climas y ecosistemas, se ha convertido en un laboratorio natural que ha moldeado a estos insectos en formas tan inusuales que parecen salidas de una mente fantástica. Algunos poseen colores metálicos imposibles de reproducir por el ojo humano, otros se camuflan con una perfección que confunde incluso a los depredadores más astutos. Hay escarabajos que pueden rodar su alimento por kilómetros bajo el sol del desierto, termitas capaces de construir estructuras más grandes que ellas mismas y mantis religiosas que se disfrazan de flores exóticas para atraer a sus presas. También existen mariposas con alas que reflejan la luz como espejos líquidos y hormigas que organizan colonias de millones de individuos con precisión militar. Pero lo más asombroso no es solo su apariencia, sino su función. Estos diminutos habitantes sostienen el equilibrio de todo el ecosistema africano. Polinizan, limpian, reciclan y mantienen viva la cadena de la vida. Son, en silencio, los verdaderos arquitectos del continente. Sin ellos, las selvas se descompondrían, las flores dejarían de florecer y la vida, tal como la conocemos, colapsaría. En los rincones menos explorados de África, aún se descubren especies nuevas cada año. Algunas tienen comportamientos que la ciencia apenas comienza a entender, y otras parecen recordar a los antiguos mitos africanos, donde la naturaleza y lo sobrenatural se confunden. En su rareza, estos insectos revelan una verdad profunda: lo extraordinario no siempre se encuentra en lo gigantesco, sino en lo diminuto. Acompáñanos a descubrir los 8 insectos más extraños de África, criaturas que desafían las reglas de la biología y despiertan la curiosidad de quienes se atreven a observar más de cerca. Cada una de ellas es una prueba viviente de que la naturaleza africana sigue siendo un territorio lleno de misterio, ingenio y asombro. Suscríbete a Enigfauna y descubre el lado oculto del mundo animal. Cada video te llevará a un rincón distinto de la naturaleza donde lo pequeño se vuelve extraordinario. 1. El escarabajo sagrado africano. En los áridos desiertos y sabanas de África vive uno de los insectos más emblemáticos y extraños del continente, el escarabajo sagrado africano. Este pequeño pero poderoso coleóptero ha fascinado a las culturas desde tiempos antiguos, especialmente a los egipcios, quienes lo consideraban un símbolo de renacimiento y protección. Su aspecto robusto, con un caparazón negro o bronce brillante, y sus patas fuertes adaptadas para excavar, lo convierten en un verdadero prodigio de la naturaleza. El escarabajo sagrado se distingue por su comportamiento singular. Empuja bolas de estiércol que pueden superar varias veces su propio tamaño y peso. Lo hace con una precisión admirable, moviéndose hacia atrás mientras utiliza sus patas traseras como palancas. Estas esferas no son simples desechos, representan alimento, refugio y cuna para sus crías. Dentro de ellas, el escarabajo deposita un huevo para que la larva, al nacer, encuentre comida y protección inmediata. Este ciclo, que se repite incansablemente bajo el sol abrasador del continente, refleja una perfecta sincronía con el equilibrio natural africano. Habita principalmente en regiones secas como el desierto del Sáhara, el Kalahari y las llanuras del África Oriental. Allí, se alimenta del estiércol fresco de grandes mamíferos como elefantes, búfalos o antílopes, aprovechando al máximo cada recurso disponible. Su sistema de orientación es otro de sus grandes misterios. Los científicos han descubierto que puede guiarse usando la luz de la luna y, en noches sin ella, incluso la franja luminosa de la Vía Láctea. Es, literalmente, un navegante del firmamento terrestre. Además de su papel simbólico, cumple una función ecológica esencial. Al enterrar y descomponer materia orgánica, contribuye a fertilizar el suelo, controlar plagas y reducir la propagación de parásitos. Su existencia, aunque silenciosa, sostiene parte de la vida que florece en los ecosistemas más duros del continente. El escarabajo sagrado africano no solo es una curiosidad biológica, sino también una lección de ingenio natural. En su aparente simplicidad esconde una historia milenaria de supervivencia, equilibrio y reverencia hacia la naturaleza. 2. La mantis flor africana. En las regiones tropicales de África Central y Occidental habita una de las criaturas más fascinantes del continente, la mantis flor africana. Este insecto parece una creación artística de la naturaleza. Su cuerpo,
delicado y simétrico. Imita con precisión los pétalos de una flor. Tonos de blanco, rosado, verde y violeta se mezclan en su exoesqueleto, lo que le permite confundirse con el entorno y cazar sin ser vista. Es un ejemplo perfecto de camuflaje evolutivo, donde la belleza y la muerte se unen en una misma forma. La mantis flor africana pasa gran parte de su vida inmóvil, esperando pacientemente a que una víctima se acerque. Mariposas, moscas y abejas caen fácilmente en su trampa, atraídas por lo que creen que es una flor real. En el instante preciso, la mantis lanza sus patas delanteras, armadas con espinas, y atrapa a su presa con una velocidad impresionante. Su alimentación se basa en pequeños insectos voladores, aunque los ejemplares más grandes pueden capturar incluso pequeñas lagartijas o ranas. Vive en bosques húmedos, zonas de vegetación densa y áreas cercanas a cursos de agua, donde la flora ofrece el camuflaje perfecto. Su comportamiento también varía con la luz y la temperatura. Durante el día permanece inmóvil y alerta. Al caer la tarde, se desplaza sigilosamente entre las plantas para buscar un mejor refugio o cazar. Lo más sorprendente de esta especie no es solo su apariencia, sino su estrategia de supervivencia. La hembra suele ser más grande y dominante que el macho, y en algunos casos, después del apareamiento, lo devora para obtener nutrientes que garanticen el desarrollo de sus huevos. Este comportamiento, aunque brutal a primera vista, es parte del equilibrio natural que ha permitido a la especie perpetuarse. La mantis flor africana es una representación viva del ingenio biológico. Su aspecto encantador esconde un depredador perfecto, diseñado para sobrevivir en un mundo donde la vida y la muerte coexisten en un delicado equilibrio. En el corazón de África, esta mantis demuestra que la naturaleza puede ser tan hermosa como implacable. 3. El escarabajo jirafa de Madagascar. Aunque Madagascar se separó del continente africano hace millones de años, su fauna sigue siendo una extensión de la diversidad africana más sorprendente. Entre sus criaturas más peculiares destaca el escarabajo jirafa, un insecto que parece una mezcla entre un escarabajo común y el cuello alargado de una jirafa en miniatura. Este curioso insecto debe su nombre precisamente a su cuello desproporcionado, que puede ser hasta 3 veces más largo que el de su propio cuerpo. El escarabajo jirafa habita principalmente en los bosques húmedos del noreste de la isla, donde vive sobre hojas y ramas altas. Su cuerpo es de un color negro brillante con reflejos rojizos, y sus patas, finas pero fuertes, le permiten moverse con agilidad por la vegetación. Los machos son quienes poseen el cuello más largo, una característica que no es estética, sino funcional. Lo utilizan para luchar con otros machos durante la época de apareamiento, tratando de ganar el derecho a reproducirse con una hembra. Estas batallas, aunque silenciosas, pueden ser intensas, con los contrincantes empujándose y levantándose en un equilibrio casi acrobático. La dieta del escarabajo jirafa es principalmente herbívora. Se alimenta de hojas jóvenes y brotes, especialmente del árbol del cual también depende para reproducirse. Las hembras enrollan cuidadosamente una hoja donde depositan un solo huevo y luego la sellan, dejando al futuro larva un refugio seguro y su primera fuente de alimento. Este comportamiento demuestra una sorprendente precisión y cuidado instintivo. Su forma tan inusual lo convierte en uno de los insectos más admirados y estudiados del mundo. Es un ejemplo claro de cómo la evolución puede llevar a adaptaciones extremas en ecosistemas aislados. Aunque no es agresivo ni venenoso, el escarabajo jirafa enfrenta amenazas por la deforestación, que reduce su hábitat natural. Este pequeño gigante del reino de los insectos es una joya viva de África insular. Su extraña silueta, su elegancia natural y su comportamiento meticuloso lo convierten en uno de los más notables representantes de la biodiversidad africana. En él, la naturaleza demuestra una vez más su capacidad para crear formas que parecen imposibles, pero que cumplen con exactitud el propósito de la supervivencia. 4. La polilla lunar africana. En las noches cálidas de África Central y Oriental, cuando la luna ilumina las copas de los árboles y el aire vibra con el canto de los grillos, aparece una de las criaturas más misteriosas y hermosas del continente, la polilla lunar africana. Este insecto nocturno es conocido por su apariencia etérea y su vuelo silencioso, que le ha valido un lugar en las leyendas de muchas tribus africanas. Con sus alas alargadas y sus tonos amarillos y verdosos, parece una hoja viva que se desliza en el aire, casi invisible entre las sombras. La polilla lunar africana pertenece a la familia de las mariposas nocturnas, pero se distingue por su elegancia y tamaño. Puede alcanzar una envergadura de hasta 20 centímetros, lo que la convierte en una de las polillas más grandes del mundo. Su cuerpo está cubierto de una fina pelusa que refleja la luz, y en cada ala luce un par de manchas que imitan ojos, un mecanismo de defensa contra depredadores. Durante el día se oculta entre la vegetación, camuflándose entre hojas secas o troncos, y solo cobra vida cuando el sol se apaga. Se alimenta principalmente del néctar de flores nocturnas, y su lengua, extremadamente larga, le permite alcanzar el fondo de corolas profundas donde otros insectos no llegan. Las hembras,
más grandes y robustas que los machos, depositan sus huevos en las ramas más altas de los árboles, y de ellos nacen orugas verdes que se alimentan de hojas hasta transformarse en crisálidas de seda firme. Lo más sorprendente de esta especie es su corta vida adulta. La polilla lunar africana vive apenas unos días después de salir de su capullo. No posee aparato digestivo funcional, por lo que su existencia se limita a volar, reproducirse y dejar descendencia. Su belleza, entonces, es efímera, pero profundamente simbólica, una danza luminosa que representa la fugacidad de la vida y el propósito de cada ser en la naturaleza. En las culturas locales, su aparición bajo la luz de la luna se asocia con buenos augurios o con la visita de los espíritus. Y tal vez no sea casualidad. Pocas criaturas combinan tan perfectamente el misterio, la belleza y la delicadeza como la polilla lunar africana, un ser que parece nacido de los sueños del continente africano. El saltamontes espinoso del Congo. En los densos bosques del Congo, donde la humedad parece flotar en el aire y la vegetación es tan abundante que apenas deja pasar la luz, habita un insecto que parece una criatura prehistórica en miniatura, el saltamontes espinoso del Congo. Su cuerpo, cubierto de espinas afiladas y protuberancias, le da un aspecto amenazante, casi como si fuera una fusión entre un insecto y una planta espinosa. Este camuflaje natural no solo lo protege de los depredadores, sino que lo convierte en una de las especies más peculiares y admiradas del continente africano. A primera vista, este saltamontes parece una hoja marchita con pinchos, pero basta un pequeño movimiento para revelar su verdadera identidad. Su color varía entre tonos verdes, marrones y amarillentos, dependiendo del entorno, lo que le permite confundirse con el follaje incluso a pocos centímetros de distancia. Es un maestro del sigilo. Cuando se siente amenazado, infla ligeramente su cuerpo y muestra sus espinas, haciendo creer a los depredadores que es venenoso, aunque en realidad no lo es. Su dieta es estrictamente herbívora. Se alimenta de hojas tiernas y brotes de plantas tropicales, aprovechando la abundancia de vegetación en su entorno. Los científicos han observado que el saltamontes espinoso tiene hábitos principalmente diurnos, aunque durante las horas más calurosas del día prefiere permanecer inmóvil en las sombras, conservando energía y evitando la deshidratación. Durante la época de apareamiento, los machos emiten un sonido vibrante al frotar sus patas traseras contra las alas, un canto peculiar que resuena entre los árboles y que sirve tanto para atraer a las hembras como para advertir a otros machos de su territorio. Las hembras depositan sus huevos en el suelo húmedo, y las ninfas, al nacer, ya presentan las pequeñas espinas que más tarde serán su principal defensa. El saltamontes espinoso del Congo es un ejemplo impresionante de adaptación. En un entorno donde la vida y la muerte se deciden por la capacidad de pasar desapercibido, ha convertido su extraña apariencia en una armadura natural. Su presencia nos recuerda que, incluso en lo más pequeño, la evolución africana ha moldeado formas tan inusuales como eficaces, dando vida a criaturas que parecen salidas de un mundo de fantasía, pero que son, en realidad, piezas vitales del equilibrio ecológico del continente. 6. El escorpión emperador africano. En las tierras cálidas y húmedas del África Occidental habita uno de los artrópodos más imponentes del continente, el escorpión emperador africano. Con un cuerpo negro brillante, pinzas poderosas y una longitud que puede superar los 20 centímetros, es considerado uno de los escorpiones más grandes del mundo. Su apariencia intimida, pero detrás de su aspecto feroz se esconde una criatura mucho más pacífica de lo que parece. El escorpión emperador vive principalmente en los bosques tropicales de países como Sierra Leona, Nigeria y Guinea. Prefiere los suelos húmedos y las zonas cubiertas de hojas caídas, donde excava madrigueras profundas o se refugia bajo troncos y piedras. Es un animal nocturno, lo que significa que pasa el día escondido y solo sale al caer la noche, cuando el aire se enfría y la actividad de sus presas aumenta. Su dieta se compone de grillos, cucarachas, arañas y otros pequeños invertebrados. Utiliza sus pinzas para capturar y aplastar a la presa, reservando su aguijón para los casos en que enfrenta resistencia. A pesar de su tamaño, su veneno no es mortal para el ser humano, y su picadura se asemeja más a la de una abeja, aunque puede causar dolor intenso. Su verdadera arma es la fuerza de sus pinzas, capaces de inmovilizar a casi cualquier pequeño animal que cruce su camino. Durante la época de reproducción, el macho y la hembra realizan un ritual de apareamiento que puede durar horas, en el cual el macho sujeta a la hembra por las pinzas y la guía en un baile antes de depositar el espermatóforo en el suelo. La hembra lleva a las crías sobre su espalda durante las primeras semanas de vida, protegiéndolas con su cuerpo hasta que pueden sobrevivir por sí mismas. Una característica fascinante del escorpión emperador es que brilla bajo la luz ultravioleta.
Su exoesqueleto contiene sustancias que reaccionan ante este tipo de luz, emitiendo un resplandor azulado que parece mágico. Este fenómeno, aún no completamente comprendido por la ciencia, lo convierte en una de las criaturas más llamativas de la noche africana. El escorpión emperador africano es una muestra perfecta de la dualidad de la naturaleza, imponente pero necesario, temido pero vital para el equilibrio ecológico. En los ecosistemas donde habita, controla las poblaciones de insectos y mantiene el orden natural, recordando que incluso las criaturas más temidas tienen un propósito esencial en la red de la vida. 7. La hormiga matabele africana. Entre las sabanas y bosques secos del África subsahariana vive una de las especies más sorprendentes del reino de los insectos, la hormiga matabele africana. Su nombre proviene de una antigua tribu guerrera del sur de África, y no es casualidad. Este insecto es un verdadero soldado de la naturaleza. Su organización, disciplina y estrategias de combate la convierten en una de las criaturas más fascinantes y temibles del continente. La hormiga matabele es de color oscuro, con un cuerpo robusto que puede alcanzar hasta 2 centímetros de longitud, un tamaño considerable para una hormiga. Lo que la hace especial no es solo su aspecto, sino su comportamiento militar. Estas hormigas organizan incursiones perfectamente coordinadas para cazar termitas, su principal fuente de alimento. Avanzan en columnas de cientos de individuos, siguiendo un rastro químico invisible que las guía hasta los nidos de sus presas. Cuando llegan al objetivo, no hay caos ni desorden. Las exploradoras identifican el punto débil del termitero, y en cuestión de segundos las tropas atacan. Cada hormiga tiene una función. Algunas abren brechas, otras protegen los flancos y las más grandes combaten directamente contra las termitas soldados. El asalto es rápido, preciso y letal. Una vez terminada la batalla, las obreras recogen los cuerpos de las termitas y regresan al hormiguero con el botín, manteniendo la formación hasta el final. Sin embargo, su comportamiento más asombroso ocurre después del combate. Las hormigas matabele muestran algo que pocas especies de insectos poseen, una forma de cuidado médico. Si una compañera resulta herida en la batalla, las demás la cargan de vuelta al nido y limpian sus heridas con secreciones antimicrobianas que reducen el riesgo de infección. Este comportamiento de socorro ha sido documentado por científicos y demuestra un nivel de cooperación social excepcional en el mundo animal. Su hábitat se extiende por gran parte de África, desde Sudáfrica hasta el Sahel, adaptándose tanto a zonas áridas como boscosas. Son esenciales para el equilibrio ecológico, ya que controlan las poblaciones de termitas y airean el suelo con sus constantes excavaciones. La hormiga matabele africana no solo representa la fuerza y el orden, sino también la inteligencia colectiva. En su vida organizada y en sus guerras perfectamente planificadas se revela una verdad fascinante. Incluso las criaturas más pequeñas pueden enseñar grandes lecciones sobre estrategia, valentía y trabajo en equipo. 8. El escarabajo joya africano. En los bosques húmedos y praderas soleadas de África habita uno de los insectos más deslumbrantes del planeta, el escarabajo joya africano. Su cuerpo parece una gema viva, cubierto por un exoesqueleto iridiscente que refleja destellos verdes, azules, dorados y púrpuras, dependiendo de cómo le dé la luz. Su belleza natural es tan impactante que durante siglos ha sido admirado por las comunidades locales, quienes lo asocian con la prosperidad, la protección espiritual y la energía del sol. A pesar de su apariencia frágil, el escarabajo joya es un insecto resistente y perfectamente adaptado al clima tropical. Vive entre la vegetación densa, sobre hojas, flores o troncos, donde se alimenta de polen, néctar y materia vegetal en descomposición. En sus etapas larvales, suele habitar dentro de la madera muerta, cumpliendo un papel ecológico fundamental al ayudar en la descomposición de los árboles caídos y en el reciclaje de nutrientes. Este escarabajo no solo destaca por su coloración metálica, sino también por la estructura microscópica de su caparazón, compuesta por capas que manipulan la luz de manera natural, generando esos tonos cambiantes que parecen hechos de vidrio líquido. Es un fenómeno óptico y biológico a la vez, que la ciencia moderna ha intentado imitar para desarrollar materiales reflectantes y pigmentos sin colorantes artificiales. Durante la época de apareamiento, los machos se exhiben ante las hembras moviendo sus cuerpos bajo el sol, dejando que su brillo sea parte del ritual de seducción. Las hembras depositan los huevos en troncos húmedos o en el suelo, y de ellos nacen larvas que pasarán meses alimentándose antes de transformarse en adultos resplandecientes. Aunque no es venenoso ni agresivo, el escarabajo joya utiliza su apariencia para intimidar o confundir a los depredadores. Algunos animales evitan atacarlo, creyendo que su color brillante puede ser señal de toxicidad. Este disfraz natural es una de las defensas más elegantes del reino animal.
Hoy, muchas especies de escarabajos joya enfrentan amenazas debido a la pérdida de su hábitat y a la recolección para joyería o colecciones científicas. Sin embargo, en los lugares donde aún habita libre, sigue siendo un recordatorio de la perfección con la que la naturaleza diseña la vida. En él, África guarda una de sus joyas más pequeñas y preciosas, un ser que, con solo un destello de luz, demuestra que la belleza también puede ser una forma de defensa y una expresión del poder natural del continente. África es un continente de gigantes, pero también de maravillas diminutas. Más allá de los leones, los elefantes o las jirafas, existe un universo oculto de criaturas que sostienen el equilibrio natural del planeta, los insectos. A lo largo de este recorrido por 8 de los más extraños del continente, desde el escarabajo sagrado que limpia los desiertos hasta el escarabajo joya que brilla como una piedra preciosa, se revela una verdad que trasciende lo visible. En lo pequeño habita lo extraordinario. Cada uno de estos seres, con sus colores, formas y comportamientos únicos, cumple un papel esencial en la vida africana. El escarabajo que entierra el estiércol fertiliza el suelo. La mantis que se camufla entre flores mantiene el equilibrio de las poblaciones. La hormiga matabele, con su disciplina militar, demuestra que la cooperación puede ser la clave de la supervivencia. Son ejemplos vivos de adaptación, ingenio y persistencia, moldeados por millones de años de evolución bajo el sol africano. Estos insectos no solo sorprenden por su rareza, sino también por lo que representan. La inteligencia de la naturaleza, su capacidad de reinventarse, de sobrevivir a condiciones extremas y de crear belleza incluso en los rincones más duros del planeta. África, con su biodiversidad inmensa, sigue siendo un escenario donde la vida se expresa con fuerza y misterio. Cada vez que uno de estos diminutos seres se mueve entre las hojas, excava la tierra o despliega sus alas bajo la luna, nos recuerda que la grandeza no se mide en tamaño, sino en propósito. El verdadero poder del continente africano no solo está en sus grandes animales o paisajes majestuosos, sino también en estos pequeños arquitectos del equilibrio natural que trabajan silenciosamente para mantener viva la rueda de la existencia. África nos enseña, a través de ellos, que la naturaleza no necesita ser comprendida para ser admirada, y que incluso el insecto más extraño puede ser la pieza clave de un mundo que aún guarda miles de secretos por descubrir.